Salvador Allende fue un médico y militante del Partido Socialista de Chile. Fue candidato a la presidencia de la República en 4 ocasiones, hasta que finalmente logró la victoria electoral en 1970. La Unidad Popular fue la coalición de partidos de izquierda que encabezó en aquella ocasión, y con la que defendió la vía electoral y pacífica hacia el socialismo. Chile, como la mayoría de los países latinoamericanos, estaba marcado por la pobreza, la desigualdad social y la extracción de recursos por parte de empresas extranjeras. La reforma agraria, la nacionalización del cobre, la implementación de la educación pública y del servicio médico a gran escala fueron parte de las políticas públicas que Salvador Allende implementó para transformar profundamente a Chile. Isabel Allende, senadora de la República de Chile y por la región de Valparaíso. El programa que se plantea la Unidad Popular eran reformas muy de fondo, estructurales, importantes, y curiosamente se asemejaba mucho al que había presentado Radomiro Tomic, el candidato de la democracia cristiana, pero que salió en tercer lugar. Y mi padre sale con el 36,6% de los votos y el candidato a la derecha con 34%. Comienza este gobierno y bueno, ¿cuál era la esencia, digamos? Yo diría que el camino que comienza a marcar Salvador Allende es algo bastante inédito, porque él siempre se propuso decir, mire, nosotros lo que queremos es construir o abrir el camino hacia un socialismo, pero en democracia, pluralismo y libertad. Más aún, se le ocurrió decir con olor a empanadas y vino tinto, que es algo muy, muy chileno, digamos, para las fiestas nacionales, que se consumen las empanadas y el vino tinto, como una forma de recalcar que tenía que ser apegado a nuestras tradiciones, a nuestra institucionalidad. El año 71, algunos intelectuales deciden venir a Chile a ver qué pasaba en Chile. Era la curiosidad, digamos, saber qué estaba pasando en Chile. Y les gustó mucho ver que había en ese momento un proceso social de una intensidad, pero que además tenía una expresión cultural muy importante. Entonces se estaban haciendo ediciones masivas de libros a través de Quimantú, millones de ejemplares, de todo tipo de libros, clásicos, no clásicos, en fin, que la gente podía adquirir, pero de manera muy, muy módica. La canción que nos acompañó en todos esos años, los grandes grupos, Inti Illimani, Quilapayún, la nueva canción que se llamaba fue pero notable, digamos, Víctor Jara, todos esos marcan pauta de una manera impresionante. Los murales que se hacían a través de Ramona Parra y otros, incluso Mata, el gran pintor, viene a Chile y trabaja con algunos de estos jóvenes, los murales, en fin. La expresión cultural fue muy potente, se llegaba a todos lados, el tren de la cultura, había una necesidad de volcar, darle a nuestro pueblo oportunidades que en realidad nunca había tenido de esa manera, porque claro, la cultura nunca se había expresado de una manera tan abierta, intensa, pero accesible. Ese era el punto, el verdadero tren de la cultura, llevando artistas, teatros, obras por todos lados, por todos los barrios, por todas las comunas, digamos, en las distintas regiones del país, algo maravilloso. Porque si hay algo que caracterizó quizás en ese periodo, aparte de todo este despertar cultural, era justamente este sentido colectivo, sentirnos parte de un proyecto. Todos queríamos estas transformaciones, pero compartiéndolas. El proceso de participación fue notable, digamos. Yo nunca he vuelto a ver, ni a vivir, ni a sentir en Chile un nivel de participación con el que había en ese momento, nunca.
En todo este periodo, digamos, desde el 90 en adelante, nunca más he vuelto a sentir, porque la verdad es que era real, o sea, se participaba en todos los niveles, digamos, en las distintas áreas de la economía, en las áreas de salud, había ministros, hubo 4 ministros por lo menos, obreros, trabajadores en el gobierno, es decir, eran señales y era real, no es que fueran así una especie de excepción. La relación que se tenía con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT famosa, que se fortaleció muchísimo, todo eso que nos acompañó, yo diría que el primer año fue bastante exitoso. Ahora, ¿qué comenzó? Claro, comenzó a pasar cosas que no las podemos ignorar. Desde antes que asumiera, ya sabemos la intervención norteamericana. Desde antes que incluso asumiera, llega incluso al extremo un grupo de derecha hasta asesinar al comandante en jefe del ejército, que se suponía que era general Schneider, un militar, digamos, constitucionalista, como decimos nosotros, o sea, apegado a lo que nosotros entendemos, digamos, que tiene que ser el rol de las Fuerzas Armadas, supeditadas al poder civil, respetuosas de la Constitución. Entonces ya había desde antes, por supuesto, una oposición de afuera y de adentro fuerte. Quizás ahí uno a lo mejor subvaloró un poco la fuerza de ese mundo conservador y de algunas organizaciones extremistas que se dedicaron a hacer desde el inicio voladura de torres, actos, digamos, de ese nivel. Cuando ya se produce la nacionalización del cobre, que fue uno de los grandes hitos de mi padre, por unanimidad con el Congreso, siempre apegado, digamos, en ese sentido a la legislación, viene la reacción norteamericana, sobre todo porque esto se hace sin indemnización, considerando lo que se llamó las rentabilidades excesivas que habían tenido estas empresas por muchos años. Naturalmente esto provocó la furia que ya conocemos. Recientemente incluso está sacando un libro Peter Combrook que nos está diciendo toda la intervención de Nixon, Kissinger, su asesor, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta de ellos era hacer estallar la economía. Entonces, efectivamente, comienzan las negativas de ventas de repuestos sin crédito, embargos a las exportaciones nuestras de cobre. Comienza todo un proceso bastante agresivo, digamos, en contra para desestabilizar nuestra economía. Y internamente estos grupos más conservadores obviamente también se organizan y van creando desabastecimiento, van acaparando, digamos, productos para generar un descontento en la población. Entonces, el Chile que nos acompañó, 71, 73, va después gradualmente, se va polarizando la sociedad y van surgiendo, digamos, conflictos no menores. Y había problemas de abastecimiento para la gente real y hubo huelgas muy complejas, que ahora hemos tenido incluso la información. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque creo que el rol de México en ese sentido es insoslayable no decirlo. Creo que el gobierno de México, entonces presidido por el presidente Luis Echeverría, tuvo una conducta extremadamente solidaria. Se dio cuenta perfectamente de las necesidades urgentes de crédito, nos apoyaron con petróleo, pero además había interés de generar en conjunto con técnicos mexicanos y chilenos para crear una empresa fertilizante y ayudar, digamos, en algunas áreas en las cuales México tenía una buena experiencia. Entonces, yo diría que la conducta solidaria de México, en particular, bueno, le toca asumir a Gonzalo Martínez Corvalás desde agosto del 72 en adelante, fue muy notable. Entonces yo diría que esa es un poco la descripción de ese Chile hasta que, desgraciadamente, llegamos hasta un 11 de septiembre del 73, donde es la traición. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la ley se cae cuando vaya volando. Conforme. Conforme. Todos
ese montón de jetones que hay ahí, el señor Torá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban echando a perder el país, viene a pescarlos presos y el avión que tienes dispuesto tú arriba y sin ropa con lo que tienes para afuera. Pero el señor Fernando Flores, Buscovich, Altamirano y todos esos carajos como Faibovich, esos no suben al avión. Cambio. Es lo que decimos el día de hoy, no tiene justificación, porque por muy polarizada que esté una sociedad, por muy conflictuada que lo estaba una sociedad, entre aquellos que querían incluso dentro del propio gobierno, aquellos que querían avanzar más y más rápido en las reformas, la reforma agraria u otras, y aquellos que, o el área de la propiedad social de la economía, porque mi padre planteaba 3 áreas, social, importante, mixta y privada. Bueno, además del conflicto interno entre aquellos que querían avanzar y aquellos que preferían consolidar, aparte de la parte interna, bueno, la verdad es que aquí hubo un quiebre en la democracia y, como decía, no hay nada que lo justifique. Y no puede ser, digamos, nunca. Nunca la salida, por crítica que sea la situación, los conflictos, tiene que ser, digamos, rompiendo la democracia. Por eso nosotros decimos eso es una traición que no tiene justificación, que fue la ruptura democrática, con todas las secuelas, por supuesto, más atroces, de violaciones de derechos humanos que hayamos conocido en Chile en toda nuestra historia. México fue maravilloso de partida, si no es por Gonzalo Martínez Corbalá, no sé cómo nos habríamos unido a la familia Allende, digamos. Él consigue, me rescata a mí con mis hijos menores, a mi hermana mayor, nos apoya a mi madre, que se resistía al comienzo y no deseaba, digamos, ser acogida como asilada, porque ella consideraba que no había hecho nada y no tenía por qué abandonar Chile. Curioso, porque se habla poco de eso, pero yo creo que era como casi como si hubiese percibido algo que mi padre nos dice a mi hermana y a mí, que habíamos estado en La Moneda con él horas antes del bombardeo, que dice, te deben salir, denunciar al mundo la traición de lo que aquí ha ocurrido. Mi madre eso no estuvo presente en eso, y sin embargo como si hubiese intuido, porque ella decía, no, yo me quedo, yo no he hecho nada. Esa era su intención. Maravillosamente Gonzalo, como le decíamos al embajador Gonzalo Martínez, le dice, mire, yo quiero que sea mi invitada. Entonces, ahí, una figura que por supuesto no existe, ahí mi madre aceptó y llegamos a la embajada. Entonces, hemos estado desde el día 12 en la tarde, que llegamos a la embajada, también trajimos a Tencha, después mi hermana, nuestros hijos, en fin, Gonzalo nos reunió y el presidente Echeverría ya había enviado el primer avión con la gran preocupación de sacar no solo la familia, por supuesto, sino que además habían importantes autoridades mexicanas. Entonces, ahí empieza la otra etapa de México. Primero, salvar a estos chilenos que empiezan a llegar a la embajada o a la Cancillería, como le llamaban en el otro edificio, o tal consulado también. Después, México corta relaciones en un hecho muy simbólico y muy acorde, supongo, a la tradición, digamos, de política internacional mexicana, solidaria, por supuesto, y muy clara en ese aspecto. Y después, bueno, nosotros en México recibimos mucho cariño. El pueblo mexicano, sus respectivos gobiernos, pero sobre todo yo diría el pueblo mexicano fue maravilloso, porque se sentía el afecto en las calles, se sentía el afecto cuando llegábamos a un lado, se dan cuenta por el acento, ustedes son de Chile, claro, pero Salvador Allende, en los jóvenes, el discurso de Guadalajara era algo así como que estaba absolutamente en la memoria, en la retina, como decimos nosotros. Esa otra etapa del México, el México solidario, el México cercano, el México que nos permitió rehacer nuestras vidas, el México que nos dio la oportunidad de trabajo, el México que nos ayudó a la Casa de Chile, para que tuvieras un lugar donde nos juntábamos los chilenos y sobre todo cuando salía alguien de Chile, escuchar a alguien que salía de Chile y nos contaba lo que estaba pasando, en fin, muy importante. Porque la conversación permanente era eso. ¿Cuándo vamos a recuperar la democracia? ¿Cómo vamos a recuperar la democracia? Necesitamos la democracia, nunca más romper la democracia. La democracia fue siempre el centro de nuestras conversaciones. Y nosotros, con mi madre, prácticamente entrábamos y salíamos porque viajamos por el mundo. Llegamos a Japón, a la India, a media Europa, en fin, a denunciar, por supuesto, las gravísimas violaciones de los derechos humanos, a hacernos presentes en Naciones Unidas, en la Asamblea, a través de algunos gobiernos amigos, en fin, hacer llegar nuestros mensajes. Fue una época de mucha intensidad, pero también nos permitió rehacer vidas.
como siempre en la vida, cuando pierdes algo como que empiezas a valorarlo quizás más del momento que cuando vivíamos allá. Lo mismo nos pasó también con Salvador Allende, fue como cuando empezamos a hacer todos estos viajes y recibir toda esta solidaridad internacional, es que como que nosotros mismos descubrimos la estatura y el referente universal que era Salvador Allende, como que no lo habíamos valorado en esa dimensión estando en Chile. Solo afuera es como que de repente vimos la dimensión universal que tenía, cómo se había visto este referente, justamente por eso, por ser inspirador de un camino que no se usaba mucho, decir profundas transformaciones sociales, pero siempre con democracia, pluralismo y libertad. Tencha marcó, como dije yo, quizás esto que estaba pensando, quizás por primera vez lo digo así, lo formulo de esa manera, quizás ese hecho que se negaba a salir y ella quería como quedarse, estaba empezando a mostrar una Tencha mucho más política de lo que en ese entonces nadie se imaginaba. Porque claro, en nuestro régimen, que es tan presidencialista, el rol siempre principal lo tiene el presidente. Y las señoras son las primeras damas, se hacen la compañía y se hacen cargo de algunas funciones sociales relevantes, pero al final de cuentas la figura central es el presidente. Yo creo que Tencha, digamos, así que ya mostró, pero fue impactante y todo el mundo se quedó muy sorprendido que ver a esta mujer bastante frágil en su salud, con su columna, desplazarse por todo el mundo siendo recibida de papas, primeros ministros, presidentes, en fin, universitarios, en todos lados. Y bueno, a veces lo hacíamos juntas, a veces separados, porque teníamos distintas, digamos, invitaciones y había que hacer. Porque yo creo, lo decía también un amigo, quizás Chile, después de la Guerra Civil Española o Vietnam, ha sido el país que ha recibido la mayor solidaridad en el mundo. Y eso también es muy impactante. Y yo creo que eso tiene que ver por Salvador Allende, porque era una vía distinta que se probaba por primera vez de caminar hacia una sociedad, digamos, que diera más, que tuviera mayor igualdad, menos desigualdades, pero inclusiva, pero como decimos hoy día, pero en socialismo, democracia y libertad. Eso marcó mucho. Y marcó también, es como que fue inspirador para muchas personas. Entonces, la conducta más de mi padre, su dignidad ese 11 de septiembre, etcétera, etcétera, marcaron, digamos, una nota que yo creo que, lo que decía, pocas veces se ha tenido una solidaridad mundial tan manifestada a través de múltiples actos, invitaciones, y hasta el día de hoy nos acompañan plazas, calle, avenida, en fin, por medio mundo que existe, a donde uno llegue, encuentra una calle o algo que se llama Salvador Allende. Porque creo que nuestra sociedad, en general el mundo, ha involucionado. Entonces uno ve el surgimiento de fuerzas muy conservadoras, también de fuerzas muy extremistas de derecha, que es el caso de Vox en España y es el caso de republicanos en Chile, y ve y escucha y tiene que oír expresiones que son muy dolorosas, que ni siquiera las tuvimos ni a los 30 ni a los 40 años, y las estamos teniendo ahora, que se cumplen ni más ni menos que 50 años. Entonces, cuando uno oye un diputado que dice que admira a Pinochet,
O cuando uno oye a un señor que dice que le parece que tiene aire estadista o cosas así, es extremadamente doloroso. Y encuestas de opinión muestran que efectivamente había como un retroceso. Si antes la gente condenaba con mucha mayor fuerza lo que fue la dictadura, como con más claridad, hoy día pareciera que eso se debilita. Lo condenan, pero ya no en un porcentaje que se tenía anteriormente. Entonces hay como una involución en ese sentido. Y yo siento dolor cuando veo eso porque siento que nos está haciendo mal. ¿Por qué además? Porque bueno, para empezar la dictadura lo primero que hizo fue suprimir la educación cívica. O sea, y ha habido generaciones que nunca tuvieron esta educación cívica. Ha costado mucho abrirse paso en nuestra propia transición democrática. Piensa que al comienzo había mucho miedo. Además, esto es eufemismo. Cuando yo llegué al país a instalarme, por decirlo así, en el año 90, aquí no se hablaba, se decía excesos por las violaciones de los derechos humanos, se decía pronunciamiento, no se podía decir golpe, la gente se inhibía o los de la derecha usaban esas expresiones. Y había mucho temor, mucha como negación. Entonces, ha sido muy difícil como instalar el proceso de la memoria. Hemos avanzado con mucha lentitud, pero se avanzó, digamos, en verdad, en justicia, pero todavía falta mucho. Piense que una de las propuestas que está haciendo el presidente Boric, además del intento que ojalá se pudiese llegar a una declaración firmada o adherida por todo, también es un plan de búsqueda que quiere decir que por primera vez el Estado sería responsable de continuar con esa búsqueda, o más que continuar, con hacer la relación, la historia de todos y cada uno de esos detenidos, ejecutados, desaparecidos, porque hasta ahora han sido los familiares, y no es justo. Aquí debe ser el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad, porque fueron agentes del Estado y fue una política del Estado. Entonces me parece que eso está muy bien enfocado y ha sido bien recibido por las organizaciones nuestras, los familiares, porque evidentemente que hay un cambio con esa mirada. No es que vayamos a encontrar esos restos, yo creo que algunos ya no va a ser posible, pero sí por la política que ellos usaron, digamos, hasta de tirarlos al mar o lo que sea, hacerlos desaparecer, pero sí esta responsabilidad que se asume cambia bastante. Entonces yo creo que tenemos que seguir ese camino. La democracia es memoria y es futuro. Es que no tenemos futuro si no tenemos que avanzar. El mismo Lago decía, no hay mañana sin ayer. Todos decimos eso, pero cómo se internaliza en el cada uno de nosotros y en las nuevas generaciones, no es fácil. Y esto, corolario, estamos viviendo una época en la cual parece que el individualismo, no la acción colectiva, es lo que prima. Porque la gente lo que te exige, no, yo quiero respuesta hoy. La seguridad pública, que es tema número uno, las bandas, narcotráfico, lo que sea, número uno, en fin, que me solucione este tema en salud, y no hay pensar más allá. Entonces cuesta mucho generar una respuesta más colectiva. Es curioso porque como tuvimos la pandemia, ahí como que hubo una cierta toma de conciencia y fue bien positivo el que se logró articular, por ejemplo, una red única de salud en la cual el mundo privado y público, que en Chile no ocurre nunca, se unieron en una sola red de salud para poder dar respuesta a los casos graves que tenían que requerir ventilación conectada con ventilación mecánica, internarse y con ventilación mecánica. Y como no era suficiente lo que había en el mundo público, era una sola red. Entonces la persona podía llegar o al hospital o a la clínica más sofisticada, pero lo importante era la respuesta. Pero eso rápidamente, como somos los seres humanos, ya parece que se olvidó. Hemos vuelto de nuevo cada uno en lo suyo. Entonces hoy día tenemos una sociedad que lo que más defiende, y eso lo incentiva mucho este partido de extrema derecha, que son los republicanos, es tus ahorros, tus esfuerzos, eres tú. Entonces no existe, digamos, un nosotros, no existe un colectivo, no existe, mire, entre todos podemos ayudarnos, no existe menos América Latina, digamos, por decirlo así, o incluso a nivel mundial, sino que no. El énfasis es, eres tú. Lo que importa es tú, como si el tú fuera suficiente y el tú te permite. Entonces es bien difícil, ¿eh? Y ha sido muy doloroso
porque tuvieron un éxito electoral importante, pero muy importante en 2 ocasiones, digamos, de alguna manera, sobre todo en la última, que era la elección en la segunda oportunidad que nos hemos dado para este proceso constituyente. Y los planteamientos que están haciendo un retroceso total. O sea, quieren volver a eliminar, por decir algo, la posibilidad del aborto en 3 causales, que logramos hacer, lo que costó mucho, o la paridad, que ha costado mucho para estar más presentes las mujeres de manera justamente más paritaria en los distintos órganos de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Es un retroceso muy fuerte y tiene hasta el día de hoy un gran apoyo. Entonces, si me preguntas qué vamos a hacer, ha estado y es muy difícil, porque hemos tenido como una desconexión muy fuerte con la calle. Como que entre la pandemia o las secuelas del estallido, que fue unas manifestaciones masivas que tenían distintas demandas, digamos, bien variadas y diversas. Iban desde lo animalista a seguridad social u otras, digamos, pero de alguna manera después, con las distintas secuelas que hubo, distintas cosas que se manifestaron, que esas fueron las notables que habían, pero habían otras que también no fueron nada de notables, saqueos y cosas y violencia, digamos, que eso quedó como en la retina. Y la gente, así como que hoy día lo que te está valorando es, no, en mi casa con los míos y punto. Entonces, el no a la calle, el no a las presiones culturales más así masivas, etcétera, etcétera, es difícil. ¿Cómo te conectas? Más bien, ¿cómo recuperas la confianza? ¿Cómo pudieses alcanzar a llegar a decir, mire, hagamos entre todos, con la diversidad, con la pluralidad, con el respeto, el diálogo que puede representar las diferencias, pero logremos ir detrás de esta causa, que es muy difícil. Entonces siento que hay mucha involución, siento mucha impotencia, siento que ha faltado voces, así como que nos ha costado, y siento que el presidente Boric, hoy día, joven presidente Boric, que plantea algo que tiene toda la razón, que debe haber sido aceptado universalmente, decir, mire, por grave que sea lo que hablábamos antes, una crisis política nunca debe quebrarse la democracia.